Soy Andrés Romaña y esto es Al Pie del Misti. Los últimos años la Constitución ha sido llevada al límite tanto por el Congreso como por el Ejecutivo, desde mociones de vacancia, negaciones fácticas de la confianza y cierres del Congreso. Y aún así se han superado todas estas crisis. Pero aquello no significa que todo tiene que quedarse tal y como está y continuar con el sistema político como si nada hubiese pasado. Porque si no se hacen reformas lo antes posible, el caótico escenario de inicios de noviembre se puede repetir en algunos años. Primero, en estos años hemos visto cómo bastaba con tener mayoría en el Congreso para que se aprueben leyes totalmente nocivas y populistas. Incluso muchas de esas leyes terminaban siendo inconstitucionales y iban hasta el Tribunal Constitucional. Entonces, es evidente que se necesita cambiar eso. Y la forma más viable sería volviendo a tener un Senado. Muchas personas se oponen porque asumen que sería más gasto y más congresistas iguales o peores que los que ya tenemos. Lo primero no sería necesariamente así, porque el mayor gasto del Congreso está en la cantidad de asesores que tiene cada congresista. Entonces, si queremos reducir el gasto del Parlamento, no se tiene que reducir la cantidad de congresistas, sino la cantidad de asesores que cada congresista tiene. Por otro lado, si se crea un Senado, lo ideal sería que aumente el número de parlamentarios, porque el Perú es uno de los países con mayor subrepresentación y nadie sabe quién es su representante. Al aumentar el número, ¿existe el riesgo de que los nuevos parlamentarios sean igual o peores que los actuales? Por supuesto, pero eso depende de nosotros, porque cuando se eliminó la reelección congresal se dijo que al fin se irían los malos congresistas, pero olvidaron que los malos congresistas tienen montones de reemplazos. Entonces ahora estamos viendo un Congreso en el que el 96.9% es totalmente nuevo. Solo 4 congresistas han sido reelegidos y este Congreso es excesivamente peor que el que fue cerrado el año pasado. Por eso, pensar que reduciendo el número de congresistas o prohibiendo la reelección se va a mejorar la calidad de parlamentarios es totalmente falso. Y lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿por qué nos beneficiaría tener un Senado cuando aún nada nos garantiza que los senadores serían mejores que los actuales congresistas? Porque los debates demorarán más, así los nuevos parlamentarios sean populistas. Esto quiere decir que no se podrán aprobar leyes de madrugada, sino que la población y la prensa tendrán más tiempo para revisar y cuestionar las medidas que se aprueban en la Cámara de Diputados. Y un ejemplo de ello es cuando Alan García propuso estatizar la banca en 1987. La Cámara de Diputados aprobó de inmediato esta propuesta, pero gracias a que existía un Senado, esa medida se demoró tanto en debatirse que al final no se aprobó. Además, el Senado no significa tener 2 congresos que hacen exactamente lo mismo, porque sería el Senado el que elija a los directores del BCR, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a otras altas autoridades. Es decir, los circos que se producen en el Congreso cuando se eligen a estas autoridades normalmente ya no se observarían. Y también sería el Senado el que se encargaría de destituir al presidente de la República, ya no un Congreso unicameral que solo necesita votos para hacerlo. Definitivamente se evitarían varias crisis con un Senado, aun cuando los parlamentarios no sean los mejores, porque ya sería el sistema legislativo el que haga los contrapesos más que los propios integrantes del Parlamento. Pero si de verdad queremos un cambio, necesitamos informarnos bien antes de votar. Solo así podremos elegir autoridades que realmente sean probas y no sinvergüenzas que busquen llegar al poder como sea. Eso fue todo por hoy y no se pierdan la próxima semana Al Pie del Misti.